Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar del aumento de los crímenes de odio en la Argentina. Son cifras que se van actualizando y que marcan un aumento en este tipo de hechos gravísimos de manera importante. Sumamos a nuestra mesa también de diálogo a Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada justamente en temas de género. Bueno, para revisar estos números, Vicky, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien. Bueno, se conoció en el marco del 17 de mayo, que fue el día de contra el odio hacia la diversidad sexual, un informe del observatorio. En 2025 fueron 227 los crímenes de odio. Estamos hablando de un 60% más de los ocurridos en 2024. ¿De qué hablan los crímenes de odio? Primero, ¿hacia quiénes son los crímenes de odio? Son o hacia colectivos históricamente discriminados, vulnerados en sus derechos, o crímenes que se cometen con la intención justamente de vulnerar los derechos de este colectivo. Vicky, acá vale hacer la aclaración, el crimen no siempre significa asesinato. Hay casos de asesinato y después hechos muy violentos, muy graves, pero que no terminan en muerte. Sí, tal cual, estamos hablando de un 35% de estos casos tienen que ver con asesinatos, con muertes producto de violencias estructurales y con suicidios. El porcentaje restante tiene que ver con agresiones físicas que tenían como objetivo, bueno, justamente lastimar y atentar contra estas personas. Para hablar un poco de estos datos y de lo que implica esto y del crecimiento que estos datos están teniendo, conversamos con María Rashid. Ella es presidenta de la Federación Argentina LGBT y es una de las organizaciones que lleva adelante todos los años este relevamiento. Bueno, nosotros venimos haciendo el informe de crímenes de odio hace muchos años. Es un informe que da cuenta de la violencia física que vive nuestra comunidad, las personas LGBT+, en Argentina. Y digo física porque en un momento tomamos la decisión de hacer un recorte de la violencia, porque la verdad es que sería inabarcable la violencia verbal, psicológica, no la denuncia, entonces habría un subregistro muy importante. Entonces decidimos dar cuenta de la violencia física, la violencia que tiene que ver con la integridad física y la vida de las personas LGBT+. Lamentablemente en el 2025 y ya en los últimos años viene profundizándose esa violencia, tanto que en 2025 casi duplica a los años anteriores, a 2022, 2023, y nosotros consideramos que eso tiene que ver con los discursos de odio que hay en nuestra comunidad últimamente, ¿no? Hace ya 2 años hay discursos de odio que generan odio y discriminación en la vida real también, y esto no solamente da cuenta de esto en nuestro informe de crímenes de odio, sino que también se puede ver en las redes sociales. También registramos la violencia estructural, especial y principalmente hacia las personas trans, los suicidios y cualquier otro tipo de agresión física, lesiones, por supuesto homicidios, etc. En nuestra comunidad hay un índice importante de suicidios en relación a la población general, y esto es producto de la discriminación y la violencia. No solamente en nuestra comunidad, las poblaciones que son víctimas de situaciones de discriminación en general tienen más índice de suicidio. Por eso es producto de la discriminación y del no acceso a derechos, el que nos impidan formar una familia, el que generen situaciones de violencia y discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Eso es lo que genera los suicidios. La mayor cantidad de crímenes de odio en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, responde a una mayor población. Pero a veces hay provincias que se destacan en la cantidad de crímenes de odio que no tienen una mayor población. Salta tiene una mayor cantidad de violencia institucional, por supuesto. En Salta hay un problema con la policía que denunciamos hace muchos años y que no se ha modificado. Formosa es una provincia que fue la última en derogar el artículo que criminalizaba a nuestra comunidad. O sea, el día que se aprobó la Ley de Identidad de Género, ese mismo día derogaron el artículo que nos criminalizaba expresamente, ¿no? Bueno, ahí lo decía María Rashid, esta violencia no afecta por igual a todas las personas dentro del colectivo LGBTIQ. Estamos hablando que de las 16 asesinatos que hubo, 10 las víctimas son mujeres trans. En el caso de la violencia institucional, estructural, que tiene que ver con esto, no poder acceder a la salud para evitar enfermedades o para atenderlas, no acceder a la vivienda, bueno, un montón de situaciones que el Estado no está dando respuesta. De 53 muertes, 51 de ellas corresponden a mujeres trans.
Pero cuando hablamos de los suicidios, estamos hablando de 11 suicidios, de ellos 7 corresponden a varones gays. Y bueno, ahí vemos también una cuestión de diferencia. El otro colectivo muy afectado por esto son los varones trans, pero bueno, en menor medida. Y las lesbianas obviamente también. Recordamos que el año pasado tuvimos un caso muy grave del ataque en Barracas, del lesbicidio, donde un hombre atacó a 4 mujeres lesbianas, terrible. 3 de ellas murieron calcinadas. Vicky, bueno, Rachid viene siguiendo muy de cerca estos temas hace mucho tiempo. Ella es legisladora actualmente. Actualmente está en la federación. En la federación, perdón. Fue una de las impulsoras, además del matrimonio igualitario, viene siguiendo muy de cerca estos temas y analizando también los contextos. Algo de esto ya adelantaba recién, el odio se ve en las redes, se palpa, pero sale de lo virtual y se vuelve real, se vuelve en el contacto diario. Sí, uno de los temas fundamentales de esta investigación tiene que ver con los discursos de odio, sobre todo aquellos discursos que nosotros venimos señalando, vienen desde el Estado Nacional. Esto termina validando una situación que empieza a dar la batalla cultural y bueno, esto obviamente está repercutiendo en casos concretos de agresión. Bueno, sobre esto también hablaba María. Hace 2 años, 3 años, 2 años y medio, que cada vez que publicamos algo hay reacciones de odio y de violencia. Todas las organizaciones de diversidad sexual les pasa lo mismo, y esto tiene que ver con eso, se están legitimando y avalando, sobre todo desde el poder político, desde el gobierno nacional, estos discursos de odio y discriminación, y eso lo que genera es que haya más discriminación y más violencia hacia nuestra comunidad. La violencia física, en general, hay más temor de visibilizarla, ¿no? Por ejemplo, cuando uno visibilizaba una situación de violencia física en las redes sociales, hace más de 2 años había gestos de solidaridad, de acompañamiento. Todavía existe eso, ¿no? Yo creo que la mayoría de la sociedad sigue acompañando, sigue apoyando, pero ahora también hay odio, también hay violencia cuando se visibilizan estas cosas, ¿no? Que es una porción minoritaria de la sociedad, en mi opinión, que antes no se sentía avalada y legitimada para expresar ese odio y esa discriminación. Hoy sí se siente legitimada para expresar ese odio y esa discriminación. Hay un clima que viene sobre todo de la política de legitimar formas violentas de expresarnos, ¿no? Hacia lo que no estamos de acuerdo, hacia el que opina distinto, hacia quien tiene otra posición. Y eso es tan violento que por supuesto se traduce en que si alguien no está de acuerdo con algo que decimos que tenga que ver con la diversidad, se exprese con mayor violencia también, ¿no? Acciones que tengan que ver con la educación, con la cultura, con los medios de comunicación, para visibilizar estos hechos y, bueno, dar la batalla cultural para que la sociedad nos siga acompañando. Quienes están dando también esa batalla cultural en contra de nuestra comunidad, en contra de nuestros derechos y de manera violenta y discriminatoria, también están dando una batalla cultural y tienen herramientas para darla, que es nada más ni nada menos que el gobierno nacional. Que se cuiden, que es un momento difícil para todos, pero especialmente, como decís vos, para las niñeces, sobre todo los niños, niñas trans, que han sido atacados directamente por el gobierno nacional con un DNU que vulnera sus derechos directamente y de manera absolutamente inconstitucional, y esto ni siquiera la justicia ha sabido darle una respuesta justa a esto. Que aguanten, que vamos a lograr transformar esta realidad, como hemos logrado muchas cosas hasta ahora. Vamos a lograr revertir esta situación y volver a una Argentina que no vulnere los derechos como lo está haciendo ahora de tantas personas. Bueno, esto que describe ella, claro, lo estamos viendo en un montón de sectores, ella en particular trabaja sobre esto, pero hay una tendencia muy clara y muy fuerte de derechización del discurso que después tiene impacto real, por ejemplo, en las políticas públicas. Sí, y bueno, me quedo con esto último de poder acompañar a las infancias diversas y poder construir también entre todos espacios seguros para que puedan vivir como son. Vicky, muchísimas gracias. A vos, David.